escucha revelación constantemente, escucha palabras continuamente, tiene contacto con Dios continuamente. Hay gente que te habla del mundo espiritual, mi hermano, y no ora ni media hora. ¿De dónde tú sacas historia del mundo espiritual? Gente que no ora. El que no ora no puede conocer el mundo espiritual, porque la principal puerta para acceder al mundo espiritual es la oración. El principal acceso que tiene la humanidad al mundo espiritual se llama pray. Oración. Sin oración no hay conexión a lo sobrenatural. Tú puedes seguir las instrucciones de un libro. Tú puedes seguir la guianza de un manual de profeta. Pero tú necesitas conexión con la oración. La oración te va a conectar con el mundo espiritual y por ende te va a conectar y va a abrir tus sentidos que están apagados. Ahora, otro sentido que se pierde y que se apaga es el habla. Hay gente que físicamente está hablando, pero ha perdido el sentido de hablar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Una bendición, como decimos el día de hoy, un gozo para nosotros poder estar acá. Nos sentimos más que regocijados en el nombre de Jesús por la bendición que Él nos permite de poder estar aquí para compartir el mensaje de Dios. Compartir la palabra, conectarnos con el mensaje de Dios, compartir la palabra del Espíritu Santo, inspirada para que seamos revestidos, seamos llenos. Con una palabra especial. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy poderosa. Quiero compartir de manera especial con ustedes el día de hoy este tema que ya ustedes los vieron ahí. Quiero que compartan el link. Denle me gusta, denle like, comparte el link. Esto va a levantar a mucha gente. Esto va a optimizar el espíritu de alguien. Esto va a levantar el espíritu de alguien. Y eso es el tema que tengo para ustedes hoy. Abre tus sentidos al mundo espiritual, o abriendo los sentidos al mundo espiritual. De introducción puedo decirle que los sentidos son los que nos permiten tener un acceso o un contacto con lo que está en nuestro exterior. El sentido del tacto nos permite a través del tacto percibir. Tocamos con las manos y eso nos permite saber qué tenemos, medir, el conocer qué está cerca de nosotros y qué no está cerca. La vista nos permite ver y con la vista tenemos conocimiento de lo que está frente a nuestros ojos a través de la vista. La boca nos permite emitir palabras y a través de la palabra nos conectamos con otra persona. Los sentidos nos conectan de manera completa con lo que es nuestro exterior. Los sentidos, que el oído nos conecta con el exterior, nos permite escuchar el sonido. Cuando uno de nuestros sentidos se pierde, perdemos una conexión o perdemos una ventana al mundo exterior. Así pasa también en sentido espiritual. Cuando los sentidos espiritualmente se cierran, perdemos ese contacto a lo sobrenatural, al mundo espiritual, y por ende perdemos esa conexión con Dios. Quiero leerle este texto que habla de los sentidos y que habla de lo que es el extravío de los sentidos, no de la pérdida, sino del extravío. Pero quiero tomar este texto bíblico para hablar de los sentidos y tomar esto de referencia y partir desde aquí. Dice el texto en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: pero temo, dice Pablo, tengo miedo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, este texto habla del apóstol Pablo, hablándole a los corintios de lo que era mantener su fidelidad, mantener su conocimiento, mantener su amor por Dios, y que la serpiente, cuando engañó en el huerto a Eva y a Adán, les extravió los sentidos, y no solamente les extravió los sentidos, sino que les cerró completamente todo lo que tiene que ver con los sentidos espirituales, porque nosotros tenemos sentidos que operan en el mundo físico. Tenemos sentidos que son útiles en el mundo físico, o sea, el tacto, el oído, el gusto, el olfato y la visión. Son sentidos que son útiles para lo que tiene que ver con el tema físico. Nos permite percibir el físico, tener conocimiento de lo físico, tener un contexto de lo físico,
pero también de alguna manera nos permite tener ese contacto con lo espiritual. Quiero que en el nombre de Jesús usted entienda esta palabra y se conecte con esto, porque Dios nos está hablando y nos va a hablar de manera especial. Dios nos va a hablar una palabra especial. Cuando hablamos de sentidos extraviados o nos referimos a sentidos extraviados, estamos refiriéndonos a la pérdida, a la desconexión de los sentidos en manera espiritual. Para poder ver lo espiritual, tenemos que tener nuestros sentidos espiritualmente abiertos, nuestros sentidos espiritualmente despiertos, nuestros sentidos espiritualmente útiles. Cuando nuestros sentidos están espiritualmente apagados, nuestra vida espiritual también estará desconectada de lo que tiene que ver con el mundo espiritual, del movimiento espiritual de las cosas y de cómo van a fluir las cosas en el mundo espiritual. Vemos que él le dice que tiene miedo que como Eva extravió a Adán, como Eva perdió los sentidos y se extravió y sus sentidos fueran extraviados, él teme que los sentidos sean movidos de la fidelidad a Dios, quitado, que tu visión, que tu forma de escuchar, de percibir a Dios sea extraviada y pierda la conexión con Dios. Mucha gente al día de hoy se está preguntando y se está diciendo y se hace la pregunta, ¿cómo puedo yo, si de alguna manera mis sentidos espirituales se apagaron o se perdieron, cómo vuelvo a reactivar mis sentidos espirituales? ¿Cómo vuelvo a reactivar los sentidos espirituales que se apagaron, que se durmieron, que se hicieron inoperantes, que no están fluyendo? ¿Cómo vuelvo yo a abrirlo? Primeramente, hay que saber cómo se pierde. Cómo se pierde la sensibilidad, cómo se pierde la visión, cómo se pierde el oído para escuchar la voz de Dios, cómo se distrae uno de eso, cómo se pierde. Lo primero es el pecado. El pecado es el principal factor que apaga, que desactiva o hace inactivo los sentidos espirituales. El pecado es aquello que inactiva lo que tiene que ver los sentidos espiritualmente y nos desconecta del llamado, del propósito, de la visión que tenemos que hacer delante de Dios. Quiero que usted preste atención porque esto va a abrir algo en su espíritu, va a abrir su corazón de manera especial. Cuando nosotros como siervos de Dios nos desconectamos de Dios y pecamos, nuestros sentidos también se apagan. Nuestra visión se cierra, nuestra forma de escuchar a Dios se pierde. Por eso hay gente que ya no escucha a Dios, porque sus sentidos, sus oídos fueron apagados, sus ojos fueron cerrados, su lengua espiritualmente se cerró. Y hay gente que tiene los sentidos desconectados y por ellos no tienen acceso al mundo espiritual. Y cuando una gente pierde la conexión a los sentidos espirituales, no puede operar en el mundo espiritual y por ende no puede tener la fuerza de cómo hablar ni de cómo operar en lo espiritual, en lo sobrenatural. Y ese es el mayor problema que tenemos al día de hoy. Tenemos la interrogante, la problemática, la duda, el sistema de que mucha gente está deseando volver a tener visiones, volver a tener conexión con Dios, volver a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero decirte el día de hoy, quiero compartirte que para tú tener la visión, para tú tener conexión con el mundo espiritual, en primera instancia debes de reconectarte con el Dios que es el único que puede permitir que se active en tu sentido, que se active en tu sentido espiritualmente. Por eso es que cuando los sentidos se pierden, o cuando los sentidos se duermen, o cuando un sentido se desconecta, nosotros espiritualmente nos hacemos inútiles, nos hacemos toscos. Eso es como un profeta, un buen atalaya, que Dios dice la palabra en Ezequiel, que el atalaya es aquel hombre que es puesto en una torre y que está puesto para ver el peligro y que se le otorga una trompeta para que cuando él ve el peligro avise al pueblo y el pueblo se libre. Pero ¿qué diríamos si un atalaya que está para visualizar, que está para mirar y poder distinguir lo bueno de lo malo, cuando el atalaya pierde la visión o pierde su sentido de visión, se hace torpe, ya no es útil, ya no sirve, no funciona en el área en el cual tiene que operar? Por eso hay muchos ministerios que tienen el nombre del ministerio, tienen el nombre de que son de Dios,
pero no funcionan porque sus sentidos espirituales están apagados. Cuando sus sentidos espirituales se apagan, cuando un atalaya que depende de la visión, depende de lo que Dios le muestra para poder avisar a otro, pierde la visión, para poder seguir operando o para que la gente lo tenga como profeta, empezará a inventar. Por eso hay tanta gente inventando, porque su visión se ha apagado. Cuando la visión se apaga y no queremos volver a conectarnos a la presencia de Dios para que los sentidos puedan ser reavivados, entonces vamos a adivinar, vamos a hablar mentira. Por eso hay tanta profecía mentirosa, por eso hay tanta profecía de mentira. Porque hay gente que se le han apagado los sentidos, hay gente que la visión se le apagó, hay gente que la revelación del Espíritu se le fue, y como no tiene visión ni revelación del Espíritu, ahora mismo están inventando para mantenerse conectado con la gente. Porque el día que el pueblo se dé cuenta que la atalaya le están fallando los ojos, el pueblo va a buscar otra atalaya, porque el pueblo depende de la visión de la atalaya. No puede jugar con algo tan fuerte como es la visión. Hay un sentido espiritual profético, tanto en los atalayas como en los profetas, en los pastores. Es un sentido que no se puede olvidar. El sentido de la visión. El profeta que no tiene visión, como profeta no sirve. El pastor que no tiene visión, como pastor no sirve, no es funcional, porque no podrá advertir, no podrá ayudar, no podrá edificar la iglesia si su visión se ha apagado, si su visión se fue. Si no hay visión, si los sentidos espirituales en el área de la visión se han apagado, no hay manera de que pueda ser útil, de que pueda ayudar a otros. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener los sentidos espirituales bien abiertos, bien ejercitados en el bien. Cuando se apaga ese sentido principal, que es la visión, en el profeta, en el maestro, en el pastor, en cualquier ministerio en la iglesia, si la visión se apagó, no hay manera que podamos ayudar a la gente. Y cuando la gente descubra que se te fue la visión, te va a echar a un lado, porque la gente necesita a alguien con visión. El pueblo necesita gente con visión, gente que su sentido espiritual en el área de la visión estén abiertos. Cuando se apaga el sentido espiritual en la visión, hay problema. Por eso dice la Biblia que el pueblo sin profecía se corrompe. Ahora tenemos profetas, tenemos multitudes de gente que dicen que son videntes, videntes sin visión. Oiga este contraste. Oh, gloria a Dios. ¿Qué contraste más extraño? Un vidente sin visión, un profeta sin visión, un profeta con los ojos espirituales apagados, un profeta que no ve, un profeta, un atalaya que no puede ver, que no puede distinguir el bien y el mal. ¿Cómo puede advertir? ¿Cómo puede ayudar? Primeramente, el ciego ni se puede ayudar a sí mismo. Ahora, ¿cómo va a ayudar a otro? Si el ciego no se puede ayudar a sí mismo, ¿cómo va a ayudar a otra gente? Si los ciegos no pueden ver, ¿cómo van a ver y van a ayudar a otros? Por eso Jesús a los fariseos, en un capítulo de la Biblia, le dijo: ustedes son ciegos, guía de ciegos. Si un ciego guiara a otro ciego, los dos van a caer en un hoyo. Por eso es que al día de hoy hay tanto problema, porque hay gente ciego guiando a otra gente ciego. Hay gente sin visión que quiere darle visión a otro. Hay gente sin visión que quiere dirigir concilio. Hay gente sin visión que quiere dirigir a pastores. Hay gente sin visión que quiere darle palabra a otros. Sin visión, tú no puedes funcionar. Sin visión, tú no puedes operar. Sin visión, tu ministerio no es útil. No eres útil en la presencia si no tienes visión. Quiero compartir esto con alguien el día de hoy. Alguien que dice: yo entiendo y reconozco que perdí ese sentido y que no tengo visión con frecuencia. La Biblia dice que la palabra de Dios en el tiempo de Elí escaseaba. Y no había visión con frecuencia, o sea, no había revelación, no había profecía, no había palabra constantemente, no había una revelación constante porque los ojos estaban apagados, porque la visión estaba escaseando. ¿Y cuál era la falta de visión que había? Que los sentidos del líder Elí, quien era que tenía que velar, sacerdote y profeta, tenía que velar, tenía que mirar por el pueblo, estaban sus ojos cerrados.
Los ojos espirituales deben estar abiertos. Hay gente que tiene sus ojos espirituales abiertos, que constantemente ve demonios. Si tú te estás turbando y te sientes mal y dices, yo veo demasiado demonios, veo visiones, veo espíritus, veo cosas raras, siéntete bien. Te digo bienaventurada, bienaventurado, porque eres pocos o eres de las pocas que aún tiene su sentido espiritual abierto, que aún tiene la visión funcionando, que aún tiene la visión, gloria a Dios, en función. Porque hay tanta gente que la visión se le ha apagado, que la visión se le ha desconectado, que la visión se le ha muerto, que han perdido la conexión con la visión. Otro sentido que no se puede perder, que no se puede desconectar de nosotros, es el oído. Cuando no se escucha, estamos viviendo en certidumbre. La certidumbre se apodera de nosotros porque no tenemos visión. Cuando no tenemos visión, estamos en certidumbre, tenemos temor. Cuando no tenemos el oído abierto, no oímos a Dios y no podemos ayudar a otro. Un ministerio que tenga los sentidos apagados no pueden ayudar a nadie más. Por eso hay ministerios que la gente está al lado de ellos y se seca. Gente que dice, estoy ahí, pero no estoy creciendo. Estoy con el profeta tal, con la pastora tal, pero mi ministerio no crece. Porque te conectaste a una gente que tiene los sentidos apagados. Te conectaste con una gente que hace años que no escucha la voz de Dios. Te conectaste con un hombre, con una mujer que hace meses que no tiene visiones de Dios. Te conectaste con un profeta que tiene título de profeta, que tiene nombre de profeta, que tiene articulación de qué profeta, pero perdió la visión, perdió la revelación, perdió el contacto con Dios. Y Dios quiere que nosotros volvamos a recibir la conexión con el Espíritu, que volvamos a tener la conexión, que volvamos a tener visiones, que volvamos a escuchar la voz de Dios. Si hay algo que no puede faltar en la iglesia, si hay un tema que no se puede ignorar, si hay un sentido importante en la iglesia, es el oído. Los profetas, he oído por mucho tiempo decir a los predicadores que tienen la boca en la tierra y el oído en el cielo. Pero veo que hoy, los profetas de hoy tienen la boca en la tierra y el oído en la tierra. Y están profetizando de lo que están oyendo humanamente. El profeta que no oye voz de Dios no sabe distinguir. Por eso hablo otra vez de Ahías. Ahías, uno de los profetas más sorprendentes. Un profeta que me impacta. Ahías es un profeta que me impacta ministerialmente en sentido espiritual, porque Ahías estaba viejo y por la vejez humanamente los sentidos van perdiendo facultad, los sentidos van perdiendo funcionamiento, los sentidos van perdiendo estabilidad. Cuando va envejeciendo una persona, los sentidos humanos de la tierra van perdiendo facultad. Pero Ahías perdió facultad en sus sentidos carnales, porque dice que no veía. Pero ahí escuchó la voz de Dios cuando le dijo, por ahí viene la mujer de Jeroboam y viene disfrazada. O sea, no solamente supo quién venía, sino que sabía que estaba disfrazada. Ahías pudo ver con sus ojos espirituales lo que los ojos humanos no vieron. Porque hay gente que está buscando al hombre en lo humano. Si me busca en lo humano no me va a encontrar. Para tú hablar de un hombre de Dios, Brejo Shemakaya, para tú hablar de un profeta, tienes que buscar en lo espiritual. Tienes que irte a la eternidad. Tienes que ir al mundo espiritual. Tienes que ir a la atmósfera, a los faya, Shemana, Namasta, Kima, Italanda, Levasaya. Tienes que irte a lo espiritual. Para tú hablar de un profeta, métete en lo espiritual. Por eso fue que Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Él le dijo, uno dicen que eres Elías, otro Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy?
esa gente todavía estaba naturales, pero Pedro tenía un poquito de sentido, tenía un poquito de conexión. Sus sentidos espirituales se mantenían un poco abiertos aún. Y cuando Pedro se paró, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no fue una casualidad. Jesús dijo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, los humanos no tenían esa respuesta. El humano, ay Dios mío, siento a Dios. El humano no tenía esa revelación. Esa revelación no estaba en los archivos. Esa revelación no estaba en Google. Esa revelación no estaba en YouTube. Esa revelación no había sido predicada. Nadie tenía esa revelación. Eso te lo soplan de arriba. Eso te lo ministran del cielo. Dios mío, siento la presencia. Me estoy quemando en el fuego del Espíritu. ¿Qué es esto, Padre? Eso no fuiste tú que lo soltaste. Eso te lo soltan de arriba. Eso te lo habló Dios. Eso te lo manifestó el Señor. Por eso es que el oído debe estar abierto. Los ojos deben estar abiertos. Porque ahí le digo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges ser otra? Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges ser otra? Me parece que hay gente el día de hoy que necesita tener la visión de Ahía para detectar a toda esta gente disfrazada, para detectar a toda esta gente que está disfrazado, porque hay gente que en lo humano parecen siervos, pero en el mundo espiritual son negociantes, son ladrones, son hipócritas, son mentirosos. Dios necesita a alguien que conozca lo espiritual, alguien que perciba el mundo espiritual, alguien que conozca las sazones, los misterios, las revelaciones. Ama, Hayambo, Hayay, Shamay, Lima, Shanda. Los misterios del mundo espiritual. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto, Padre? Siento candela, siento fuego, siento fluir de Dios. Gente que conozca el mundo espiritual. Hay gente que sabe hablar del humano. Hay gente que contiene información humana. Por eso los discípulos dijeron: ¿te parece Elías? Porque tiene características de Elías. ¿Te parece a Jeremías? Porque tiene características de Jeremías, según lo que nosotros conocemos. Pero Pedro habló en revelación. Si los sentidos espirituales están apagados, es imposible que fluya revelación. Es imposible que Dios te revele. Por eso hay gente que no habla con Dios, que no tiene comunión con Dios, y te dicen: Dios me habló. Y hermano, tienen una palabrita tan dulce. Esta generación tiene una palabrita muy dulce en los labios: Dios me habló. Como que Dios habla con todos los mortales. Como que Dios anda hablando con todo lo humano. Come arroz, come coco, come comida. Que no se consagran, que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios. Como que Dios anda hablando con todo mortal que está en el aire, lleno de Netflix, lleno de papitas, lleno de Red Rock, lleno de comida. Dios no anda hablando con todos los humanos. Dios no anda hablando con toda la gente, lleno de chisme, lleno de información. Yo sé lo que hizo fulano, yo conozco el pecado de pereceo. Esa gente no puede escuchar la voz de Dios. Hay gente que está llena de información y la información está obstruyendo la revelación. Dima Shanda. La información está obstruyendo la revelación. Por causa de la tanta información, la revelación de Dios no puede fluir. Porque si Dios te quiere hablar algo, tu información te está obstruyendo y te permite y no te deja conectarte con la revelación de Dios. La palabra dice que Ahías tenía una desconexión de lo físico. Los profetas tenemos que ser más como Ahías, que tenía una desconexión de lo físico, pero tenía una conexión con lo espiritual. Sus sentidos físicos estaban anulándose, pero los sentidos espirituales estaban agudizados profundamente. Si hay algo que el profeta, el hombre de Dios, la mujer que quiere conocer a Dios debe tener, es los sentidos agudizados. Porque el que tiene los sentidos agudizados tiene revelación constante. Tiene palabra constante. Escucha revelación constantemente. Escucha palabra continuamente. Tiene contacto con Dios continuamente. Hay gente que te habla del mundo espiritual, mi hermano, y no ora ni media hora. ¿De dónde tú sacas historia del mundo espiritual? Gente que no ora.
El que no ora no puede conocer el mundo espiritual. Porque la principal puerta para acceder al mundo espiritual es la oración. El principal acceso que tiene la humanidad al mundo espiritual se llama pray, oración. Sin oración no hay conexión a lo sobrenatural. Tú puedes seguir las instrucciones de un libro. Tú puedes seguir la guianza de un manual de profeta. Pero tú necesitas conexión con la oración. La oración te va a conectar con el mundo espiritual. Y por ende, te va a conectar y va a abrir tus sentidos que están apagados. Ahora, otro sentido que se pierde y que se apaga es el habla. Hay gente que físicamente está hablando, pero ha perdido el sentido de hablar. La Biblia dice que había un hombre llamado Ahitofel en el reino de David. Este hombre, este Ahitofel, era un hombre que dice la palabra que su palabra era como si fuera la voz de Dios. Porque Ahitofel, a pesar de que no era un hombre de milagro, de unción, pero tenía una conexión y sus consejos eran espirituales. Dios quiere usar tus labios. Activa tus sentidos espirituales. Activa tu oído en la oración. Entra a la comunión con Dios. Sensibiliza tu espíritu a conocer a Dios. Para que tenga visiones espirituales. Para que tenga visiones sobrenaturales. Para que puedas percibir, escuchar la voz de Dios. Dios quiere que algunos de nosotros nos conectemos más con Él. Se acabó el tiempo de la desconexión. Se acabó el tiempo de la desconexión de lo espiritual. Se acabó el tiempo de la desconexión de lo sobrenatural. Dios está llamando a su iglesia a que vuelva a conectarse a lo sobrenatural. Que vuelva a tener visiones de Dios. Que vuelva a tener revelaciones. Que vuelva a hablar palabras de Dios. Que vuelva a hablar misterios de Dios. Este mundo necesita conexión con lo espiritual. Este mundo necesita palabra de Dios. Este mundo necesita revelación del Espíritu. Este mundo necesita revelación espiritual. Este mundo anhela ardientemente la conexión con Dios. La conexión con lo espiritual. Y no podemos olvidar este tema. No podemos olvidar ni desconectarnos de esto. La Biblia es clara. Ayamashama. Ibroshetaraba lema shanda. Endaleba luamai shamaya. La Biblia es clara y nos dice que nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados en el bien, ejercitados en la palabra. Pastor, ¿cómo abro mi sentido? Paso número 1, ora. Y la oración te va a abrir los sentidos. Paso número 2, obedece. La obediencia va a abrir tu sentido. Paso número 3, ayuna. Y el ayuno abrirá tus sentidos. Paso número 4, lee la palabra. Y la palabra te ayudará a utilizar bien los sentidos espirituales cuando ya estén abiertos. La palabra te ayudará a ejercitar bien tus sentidos cuando ya estén abiertos. Quiero, dame tiempo. Quiero en el nombre de Jesús poder compartir con ustedes este poco tiempo que nos queda y decirle que el Señor Dios Todopoderoso, el Rey Eterno, el Rey de Gloria, quiere que la iglesia de hoy abra sus sentidos. Abre tu sentido de manera general. Abre tu sentido de manera especial. Abre tu sentido porque Dios te va a hablar. Dios te quiere hablar. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu espíritu. Dios quiere hablar a tu mente. Él quiere que te conectes con Él. Él quiere que te conectes con su palabra. Él quiere que te conectes con tu propósito. Que conozcas la voluntad de Dios.
que conozcas el deseo de Dios, que conozcas el propósito de Dios, que te conectes con el propósito de Dios a través de amplificar tus sentidos. El que vive con los sentidos desactivados desconoce el propósito, desconoce el llamado, desconoce la voluntad y por ende vive ignorante y errante. Es como las personas en este mundo, lamentablemente decirlo, con mucho respeto lo digo, las personas que están ciegas, las personas que están sordas, aunque desarrollan más sus otros sentidos, cuando pierden un sentido, los ciegos viven. Para un ciego moverse tiene que ser guiado, tiene que ser ayudado. Así hay gente que tiene los sentidos espirituales cerrados y por eso necesita la ayuda constantemente de otra persona para vivir, para funcionar. Su vida es un constante problema, es un constante asunto porque está totalmente desactivado, sus sentidos están desactivados. Pero cuando los sentidos están activados, nosotros somos útiles. Nosotros podemos ver, podemos hablar, podemos oler, podemos percibir, sabemos dónde está Dios, podemos olfatear dónde está Dios, dónde no está. Tenemos el conocimiento de Dios, porque mucha gente está siendo engañado porque no conoce espiritualmente. Sus sentidos están apagados y cualquiera puede seducirlo, cualquiera puede engañarlo, cualquiera puede mentirle, cualquiera puede decirle que Dios está ahí y ellos terminar siendo engañados. Por eso la palabra de Dios revela que el Señor nos ha abierto los sentidos. Cuando venimos a Cristo, Cristo fue el primero que empezó a hablar de los sentidos y abrió el sentido espiritual de la gente que lo estaba viendo. Porque la primera hazaña de Jesús, aparte de la multiplicación del vino, fue cuando llegó a la sinagoga. Dice que predicaba en la sinagoga de ellos y mientras él enseñaba, uno que estaba allí cayó endemoniado y se manifestó y dijo: ¿qué tiene con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino a abrir los ojos espirituales del mundo que estaban cerrados a lo sobrenatural, a las manifestaciones demoníacas. Empezó a dividir, a ponerle por nombre a las enfermedades y a los demonios. Por eso cuando la mujer encorvada llegó y fue sanada por Jesús, Jesús dijo: esta mujer que Satanás tenía enferma por 18 años, 18 años, una enfermedad provocada por demonios, una enfermedad provocada por espíritu, una enfermedad provocada por malicia, una enfermedad provocada por espíritus inmundos que la oprimieron de tal manera que la tenían así. Dios quiere abrir el espíritu de alguien, que alguien se conecte con esta palabra, que alguien se conecte con esta visión y alguien pueda entender el propósito y el deseo de Dios en esta hora. La Biblia dice que cuando Jesús llegó, abrió los ojos, empezó a hablar un lenguaje diferente, empezó a hablar de demonios, de espíritu, del príncipe de este mundo, empezó a manifestar secretos que había, cosas que eran tangibles, palpables, pero el hombre con sus sentidos extraviados y apagados no podía verlo. Y cuando los sentidos están extraviados, el hombre no puede percibir ni ver las cosas espirituales. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Ya vimos cómo abrir nuestros oídos y cómo abrir nuestros ojos al mundo espiritual. Un mundo que es muy amplio, que está operando y que la iglesia no puede ignorar. Por eso queremos tratar de tocar estos puntos para que la gente escuche y aprenda. Los demonios incluso le hablan en el oído. Hay espíritus que te hablan y que tú crees que es la voz de Dios. Y si tu visión espiritual no está muy bien, si tu oído espiritual no está muy afinado, posiblemente el diablo te mande a hacer algo y tú creas que Dios te mandó. Posiblemente Satanás te esté induciendo a hacer algo, te esté enviando a hacer algo y tú creas que Dios. Yo conozco unos hermanos de acá, de mi país, que una profeta le dijo que Cristo venía por un lugar establecido de acá, que Cristo venía por una región. Y estos hermanos, como todos ellos tenían los sentidos apagados espiritualmente, había descuido, había muerte espiritual, todos ellos tenían los sentidos extraviados, todos se fueron a aquella ciudad, se fueron a aquella loma y hay mucha gente que vendía en su casa, gente que yo conozco que se fue para allá y está esperando a Cristo, que Cristo va a venir por aquella ciudad, porque ellos dijeron que Dios les reveló que Cristo venía por ahí. Y Cristo no viene por ningún lugar de la tierra. Cristo nos va a esperar a nosotros en el aire. Dice la Biblia que se va a tocar la trompeta. Y dice la Biblia que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Cristo en el aire. O sea, Cristo no viene por ningún lugar geográfico. Entonces la falta de conocimiento y los sentidos apagados provocaron que toda esa gente se mudara a una región de este país y se fueran a esperar a Cristo por allí.
porque los sentidos de ellos están extraviados, los sentidos están totalmente descontrolados. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Este fue hasta hoy este pequeño estudio. Siga atento que vienen muchos videos poderosos en esta área con el sentido del mundo espiritual y muchas cosas más que vamos a aprender. Dios le bendiga, Dios le guarde. El día de hoy se despide de ustedes su hermano pastor Miguel Mateo. Una bendición en todas mis redes, Miguel Mateo. La paz de Dios. Búsqueme en Facebook, tírenme el que quiera escribirme, vaya a Facebook, me escribe por Messenger a través de mis redes sociales para que se conecte conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.